Gloria a Dios, que Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos y hermanas que están en esta hermosa tarde esperando este maravilloso espacio. En esta hermosa tarde, pues para mí es un privilegio salir, ¿verdad?, a todas las intimidades de sus hogares, a diferentes lugares del departamento de Colón, porque esta señal está bañando, hasta creo que está saliendo ya de las fronteras del departamento de Colón, y es un privilegio para mí bendecirle en esta tarde a través de la palabra. Quiero orar en esta hora para que Dios nos provea el mensaje que usted necesita en esta tarde, porque usted necesita hoy una palabra, y esa palabra se la va a dar el Espíritu Santo a través de mi persona como instrumento, ¿verdad? Eso nosotros hemos sido llamados a ser instrumentos para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel quien Él crea. Y vamos a poner en la mano de Dios esta hermosa tarde. Padre, te doy gracias primeramente, Señor, por darme la oportunidad de estar en este lugar, en este prestigioso canal, Señor, que tú, con tu bendita misericordia, Señor, has proveído a los propietarios, Señor, de esta empresa. Y yo los bendigo en esta hora. Yo les declaro en esta tarde bendiciones, que estos proyectos vayan cada día en desarrollo, Señor, de este canal, para poder entrar cada día a diferentes lugares donde todavía no ha llegado este maravilloso canal, Señor, que está bendiciendo a mucha gente, bendiciendo a mucho pueblo con tu palabra, Señor, prestando estos espacios para salir y dar tu palabra, Señor. Yo bendigo a todos los pastores que están en diferentes lugares del departamento, allá en los rincones más lejanos, donde está ahí un pastor, donde está ahí una congregación. Yo los bendigo en esta hora, y también a los amigos que están pendientes de este programa. Yo los bendigo en esta hermosa tarde, y quiero decirle que la palabra es la que da vida, amigo. La palabra es la que te va a dar fuerza, la que te va a dar el sustento, para que cuando venga el día malo, tú puedas resistir. Padre, en esta hora te doy gracias, y venimos reprendiendo en este momento toda oposición que quiera oponerse a esta verdad, Señor, que va a ser dada en esta hora. Muchas gracias, Señor, te damos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Y muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos televidentes, por acompañarnos en su hogar, ¿verdad?, en esta tarde. Y yo sé que usted no se va a arrepentir por este momento que usted le está prestando a Dios para poder escuchar su palabra, y usted pueda ser lleno de ese sustento, de esa fuerza que trae energía, ¿verdad?, energía de vida. En esta tarde, como usted ya lo está viendo en su pantalla, el tema de hoy se llama ¿qué tipo de cristiano eres? Es un interrogante que deberíamos de hacérnosla en cada momento realmente, porque nosotros en algún momento desmayamos, en algún momento como de que el fuego que está dentro de nosotros disminuye, como que se nos va ese querer, como el hacer de nuestro corazón en algún momento. Y es importante estarnos haciendo estas preguntas cada momento. ¿Por qué se interroga en esta tarde esta pregunta? ¿Por qué esta pregunta? Porque la Biblia nos refleja dos tipos de cristianos. La palabra cristiano significa un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo, alguien que se dedica a seguir a Cristo. Entonces, pero dentro de este conglomerado, dentro de este tipo de seguidores de Cristo, se encuentran dos tipos de cristianos.
El Señor los identifica a través de la palabra. Y vamos a ver el primer tipo, allí en Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, verso 26. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y a su letra dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, os saciasteis. El Señor, como a Él, hermanos, quiero decirles que a Él nadie le engaña. Él es el que conoce y escudriña el corazón de todos nosotros, los seres humanos. ¿Quién podrá conocer el corazón de nosotros? Solo Él. Porque quiero decirles que ni aún nosotros mismos nos conocemos nuestro corazón. Somos traccionados aún por nosotros mismos. El apóstol Pablo lo dijo en una ocasión, que aún nosotros teníamos que tener cuidado de nosotros mismos, porque a veces actuamos de una manera desconocida para nosotros y quedamos meditando qué hice, qué fue lo que dije, en qué problema me he metido y qué estoy haciendo, muchas veces decimos, porque nos traccionó el corazón. Los libros de Proverbios nos ayuda mucho a nosotros sustentarnos de esos versos que están ahí en el libro de Proverbios, donde habla mucho de la sabiduría, donde habla mucho de pensar primeramente para hablar. Dice un proverbio, dice que en la mucha palabrería abunda el pecado. Una persona que habla mucho sin meditar, esa persona es una persona muy atraída a hablar palabras de golpes, o sea, de agraviamiento, que muchas veces nosotros con lo que decimos dañamos, y a veces no lo hacemos en conciencia, lo hacemos de repente, como quien dice, como hablamos nosotros nuestro vocabulario hondureño, de cachiflinazo. Pero esos cachiflinazos no existe, hermano. Lo que existe es falta de sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? El Señor escudriña los corazones y Él les decía a las multitudes: ustedes me siguen porque les doy de comer, porque les oro por ustedes y se sanan. O sea, me traen los enfermos y yo se los sano. Vienen con hambre, yo les doy de comer. Hay diversidades de razones por las cuales las multitudes seguían a Jesús. De hecho, habían otros que lo seguían solo para ver en qué lo hallaban a él flaqueando en sus discursos, a ver qué palabra decía en contra de la ley, en contra de las leyes de aquel entonces, para acusarle. Eran multitudes de personas que le seguían. Ahora la pregunta es: ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Eres cristiano de multitud o eres discípulo? Porque ya el nivel de discípulo, hermanos, no es lo mismo como el cristiano. Cristiano de multitud, de grupo. Como dijo aquel dicho: ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No hay convicción de por qué tú sigues a Cristo.
No hay una actitud firme o conflictiva, o sea, ya tener una convicción de la cual, por qué tú sigues a Cristo. Esta persona, la característica de un cristiano de multitud, las características de esta persona es aquel cristiano que solamente llega o sigue a Jesús, busca a Jesús solo cuando en el momento de su problema, en el momento en que las circunstancias de su vida se han puesto difíciles, por una enfermedad terminal, por ejemplo, un problema económico, un problema matrimonial, un problema de cualquier tipo, llegan a Jesús. Y qué bueno que siempre Dios tiene planes en la vida de cada uno. Pero lo bonito es que tú hayas llegado por cualquier razón a seguir a Cristo, pero que esa razón fue el medio para que tú llegares a ser un discípulo de Jesús. Un discípulo, un cristiano de multitud, es un cristiano que le da igual estar en la iglesia como no estar, o estar todos los días en la iglesia y nada más. Él va caminando, él continúa el camino, él sigue las huellas de Jesús supuestamente, pero siempre bajo un interés, siempre con un interés X o Y en su vida. Pero Cristo quiere que nosotros le busquemos a Él, no por interés de algo, no porque nos bendiga, no porque yo tengo una necesidad y yo quiero ser próspero, no porque yo quiero llegar a tener determinada cosa, sino porque realmente debemos de reconocer que fuera de Él no hay nada que tenga razón en nuestra vida. Solo en Él, sumergidos en Él, llenos del conocimiento de Él, podíamos nosotros cruzar la tempestad que podemos estar atravesando en el momento. Porque Dios es muy misericordioso, amoroso. Él sabe a dónde está tu problema. Él sabe hasta si tienes que comer a la hora de tu comida o no tienes. Él sabe hasta si tú ya te aseaste o no te has aseado, no tienes lo que necesitas para tus higienes, tu vestuario. Él está pendiente de todo eso. Si tú no te imaginas, hoy sepas que eso así es el Señor. Cuando Él andaba en las multitudes, predicaba el Evangelio a todas aquellas grandes multitudes, a aquellos grandes números de personas, eran miles. Dice la palabra que llegaron momentos donde se acababa el vino, se acababa la comida, la gente llegaba a tener hambre, el Señor sabía. Hacía, mire, que se multiplicaba la comida. En una ocasión hizo que se multiplicaran los panes y los peces para darle de comer, dije, a 5,000 personas, sin meter a los niños y a las mujeres. Estamos hablando que podían haber sido como unas 20,000 personas, porque en todos los tiempos las familias siempre son bastante fructíferas.
Una familia, por muy pequeña que sea, una pareja tiene 3 niños, 2 niños. No, porque hay algunos que tienen hasta 6 y 7 hijos. Y ahí tienen que haber andado junto con sus padres, sus esposos con sus esposas. Hermanos, dice la palabra de Dios, dice, buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas las cosas serán siendo añadidas. Todo lo que venga a tus manos, cuando tú decides buscar al Señor incondicionalmente, el Señor no merece buscarlo o seguirlo condicionalmente, porque Él a nosotros sí nos ama incondicionalmente. Si nosotros hubiéramos sido, nosotros no éramos nadie cuando el Señor nos encontró, éramos lo más vil y lo menospreciado de la tierra, éramos el gusano de la tierra, no valíamos nada, no teníamos ningún mérito, estábamos devaluados completamente. Pero quien nos vino a poner el valor y el precio fue Jesucristo, comprando Él a cambio de sangre en la cruz del Calvario nuestras vidas. No merece el Señor seguirle por una condición, no merece Él buscarle por una necesidad. El Señor merece buscarle de día y de noche, a cualquier hora de las 24 horas que Dios nos regala, por la convicción de que sabemos que Él es la razón de nuestra vida. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Criador, Él es el que nos cubre a nosotros de nuestra cabeza hasta nuestros pies. Dice Salmo 91, dice como la gallina, dice que protege sus polluelos. Así es el Señor con nosotros, nos protege. Él es protector de nosotros. Hermanos, a veces nosotros tenemos éxitos en la vida, a veces tenemos muchos logros en la vida, porque la bendita misericordia de Dios así lo hizo. Pero hay gente que una vez que alcanzó el favor, que Dios se lo hizo, ya él considera que lo logró porque él es inteligente, que lo logró porque él es una persona lista para los negocios, porque es una persona profesional, o porque se la sabe todas, como decimos nosotros. No, hermano, para nada. Usted puede ser el hombre más sabio de la tierra, el hombre más inteligente de la tierra, pero si Dios no le permite que usted tenga éxito en lo que usted se propone, usted no lo logra. Pero mire, Dios tiene planes en cada uno de nosotros y Él controla los suyos, porque alguien puede estarse preguntando en algún momento, alguien puede estar escuchándome en este momento y puede estar él claudicando, diciendo, bueno, pero el hermano Mocho, ¿por qué dice eso? Si yo conozco personas que ni siquiera son cristianas y todas las cosas les salen bien. Bueno, pero como no estamos hablando de ese tipo de personas, estamos hablando de los cristianos que siguen a Cristo. Estamos hablando de a los que Dios ha llamado, de los cuales Dios tiene un propósito, porque Dios está controlando el pueblo de Él está controlando su gente. Él está controlando a la gente que va por el desierto, a los que sacó de Egipto para trasladarlos a la tierra prometida. A esa gente que va controlando Dios. Dios no va controlando aquella gente que está dándose el placer de todos sus deseos, en sus vidas carnales, haciendo lo que quiere y disfrutando su carnalidad. Esa gente es una gente que vive una vida obsoleta. Y ellos mismos están cultivando su destino, el lugar para donde ellos van. El futuro de esta gente
ya está trazado conforme a lo que ellos van cultivando. Nosotros, seguidores de Cristo, igual. Nosotros vamos siguiendo al Señor y nuestros logros, nuestras cosechas se van a ir dando conforme nuestro sometimiento. Dice el Señor en unos pasajes, uno de los evangelios, dice que lo que con lágrimas sembramos, vamos con regocijo a cosechar. El evangelio es un evangelio un poco diferente, raro, pues, para el que no conoce. Para el ignorante, estas cosas son como locuras. Porque el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y para los seguidores de Cristo, lo bueno es bueno y lo malo es malo. O sea, no hay ningún doblez allí que tengamos nosotros que hacer un desvíe, o para que esta palabra a determinado fulano, mengano, no le caiga pesada, la vamos a enjaguar de esta manera. No existe. Y el que lo hace está haciendo las cosas incorrectas. Dice el Señor en su palabra: hay de aquellos que le pongan o le quiten una tilde en su palabra. Dice que será anatema. Anatema quiere decir será maldito aquel que haga eso. La palabra de Dios es infalible, ¿verdad? Entonces, la actitud de la persona que va siguiendo a Cristo por una necesidad, por un milagro, hermano, yo quiero decirte que no continúes de esa manera. Si bien es cierto, todos que estamos en el Señor tenemos nuestros sueños, tenemos algunas visiones de necesidades, queremos hacer algo en la vida, pero yo quiero decirte que Dios tiene control de tu vida. Dios tiene control de tu vida. Ahora vamos a pasar al otro tipo de cristianos y vamos a leer ahí en Juan 8:31. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué palabra es la que se está tratando este pasaje? ¿Verdad? La palabra de Dios, la Biblia, lo que está escrito. Porque los verdaderos cristianos que los convertimos en discípulos, nos ha llamado Dios a permanecer. Dice que si permaneciéramos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Esa palabra verdaderamente tiene una incógnita ahí. Hay personas que dicen ser discípulos y no lo son. Porque si se hace un escaneo, se hace una revisión en su ser interior y se asincera en ese momento que se está escaneando, se está revisando, se va a dar cuenta que no califica para ser un discípulo. Perdón. Porque un discípulo es una persona que no vive una vida obsoleta, no vive una vida en libertinaje. Un discípulo es una persona que en su corazón tiene temor y temblor delante de Dios, porque sabe que
su Dios, quien lo ha llamado, es el que lo gobierna. Y por esa razón necesitamos caminar en base a la palabra. Y en pocas palabras, caminar en base a la obediencia. La multitud, pues ya la conocimos, esa camina solamente viendo a ver qué pasa, viendo a ver qué sucede, ¿verdad? Pero el discípulo no. El discípulo avanza, el discípulo se preocupa por estar bajo el régimen, bajo el reglamento, haciendo las cosas en base a lo escrito, en base a los llamados de Dios. Dice en otro pasaje que si nosotros, dice, guardamos sus mandamientos, seremos verdaderamente sus discípulos. El Señor tiene razón, hermano. Mire, hermano, nosotros como padres de familia, yo como padre de familia le voy a decir que como padre, yo tengo mis hijos, pero dentro de todos mis hijos, de repente aparece alguien que no está calificando como realmente uno espera que un hijo se comporte. Uno a sus hijos pues les da sus consejos, les da sus ¿verdad? Instrucciones, cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que comportarse donde quiera que vayan. Pero de repente este hijo aparece deshonrándolo a uno, aparece avergonzándolo, porque hizo una acción incorrecta delante de las personas con quienes esta persona ha convivido o convive. Eso es un acto vergonzoso para un padre, que un hijo lo deshonra de esa manera. Déjeme pensar que Jesucristo, Él como nuestro Padre, Él está esperando en nosotros una actitud agradable, perfecta, ¿verdad? Porque dice que si queremos ser nosotros, calificar para ser sus discípulos, entonces tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que permanecer en la palabra. Pero hermano, y hoy en día la humanidad ha perdido esa cultura de tratar de conocer, de tratar de involucrarse en lo que es la palabra. ¿Qué hacer? Estudiar lo que quedó escrito. Por ejemplo, tenemos siervos que nos antecedieron en tiempos pasados. Tenemos a Elías, tenemos a Esteban, a Eliseo, y por ende muchos siervos que son personajes que aparecen en la Biblia, la palabra del Señor, que si usted quiere ser un discípulo, usted quiere ser una persona admirada por Dios, usted tiene que tratar de preocuparse por conocer la vida de estos personajes. Porque vi que estos personajes que yo le acabo de mencionar son personajes que resaltaron, fueron personas que pudieron desafiar mucho la carnalidad. Ellos pasaban una vida sumergida en Dios, pasaban una vida de constante comunión con Dios. Su delirio era pasar en comunión con Dios en sus tiempos que ellos tenían para comunicarse con el Señor. Pero usted ve también lo que Dios hacía a través de ellos. Hermanos, si Elías fue un varón que tuvo privilegios grandes, fue un hombre
que llegó a grandes niveles de poder de Dios. Dios le demostró su poder a ese varón. Ese hombre oraba para que no lloviera y no llovía. Oraba para que lloviera y llovía. Hermanos, qué cosas más maravillosas. Dicen que Elías tenía un compañero de batalla que era Eliseo. Caminaban juntos, porque Eliseo amaba tanto la obra del Señor que él, cuando miraba el éxito, los frutos logrados en Elías, él se propuso andar con Elías, andar con él a donde quiera que él iba, y se había propuesto en el corazón no dejar a Elías hasta que Elías le heredara su unción. Ahora, hoy en día, hermano, ya raras personas anhelan eso. Entre más espiritual miran a alguien, como que más bien tratan de huirle, en virtud más bien del contrario, buscarle, consultarle, pedirle consejos. Hermano, porque a la persona que anda en el Espíritu, Dios le da palabra, no hay duda. No hay duda que la palabra, el Espíritu la fluye, porque el Señor a las fuentes que son fuentes que dan, Él las abastece, Él les suministra unción para que estas fuentes den. Los convertimos en fuentes de bendición. Cuando somos fuentes de bendición, entonces el Señor abastece para que demos. Movemos nuestra boca ante una necesidad y la palabra está saliendo, la palabra está fluyendo y la persona está recibiendo. Y se puede sentir cuando la persona está recibiendo la palabra, cuando la persona está siendo beneficiada del mensaje, porque la persona empieza a recibir, empieza a llorar, a estremecerse en la presencia del Espíritu Santo, porque es una persona necesitada. Ahora, si tú no eres una persona de estas, quiero decirte que solamente vas a sobrevivir, pero no vas a ser útil, no vas a tener la oportunidad de poder ayudar a los demás. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Son multitudes las que hay en las iglesias, de personas, pero quienes quieran ser útiles no se encuentran muchas. De repente uno hace grandes carreras para un lado y para otro, buscando una persona, un hermano que lo apoye a uno a ir a saciar una necesidad, pero no se encuentra. Son montones de personas las que se encuentran en las congregaciones, pero personas comprometidas con Dios no se hallan. Hermano, yo quiero que en esta hermosa tarde, tú, a través de lo que hemos estado ministrando, tú vayas encaminándote a ir registrando tu ser interior y te pongas a analizar qué tipo de cristiano has sido hasta el día de hoy. Porque quiero decirte que las oportunidades nunca se terminan mientras tengas vida. El Señor es un Dios de oportunidades con los vivos. Ya con los que se mueren, ya no hay oportunidad. Y el que se murió solamente le toca pues tener que ir a enfrentar sus consecuencias, sean buenas o malas. Si fueron malas, usted ya sabe para dónde tiene que irse. Si fueron buenas,
Bendito y alabado sea nuestro Dios. Bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Por eso, en esta hermosa tarde, estamos a tiempo, hermanos. Si el Señor viene dentro de una hora y usted en este momento dice: Señor, perdóname, porque yo he sido una persona indiferente, yo he sido una de las personas de multitud, yo he sido una de las personas que he andado siguiéndote, Señor, por una necesidad, pero yo ya quiero dejar de ser un cristiano de ese tipo. Yo quiero ser un cristiano que te siga, porque realmente yo siento que tú te mereces que te sigamos de una manera incondicional, así como tú nos llamaste. Hermanos, yo no era nadie cuando el Señor me llamó. Yo era algo insignificante en esta tierra. Ajá, y si Dios me puso la mirada en mí, ¿no crean ustedes que yo no voy a estar agradecido por eso? Yo tengo que estar muy agradecido con mi Dios, porque me llamó donde yo no valía nada, donde nadie daba un precio por mi vida. Era alguien insignificante, pero Dios me ha traído a un lugar donde yo he podido ser útil para Dios, útil para ayudar al pueblo escogido por Dios. Entonces, en esta tarde, Dios está ministrando. El Espíritu Santo está llevando el consejo de cómo nosotros poder salir de la actitud donde hemos estado. Dice la Biblia, habla de los 10 leprosos. De los 10 leprosos, solo uno regresó para darle agradecimiento a Dios. Y les preguntó el Señor: ¿y los otros 9 qué se hicieron? No, brillaban por su ausencia, hermano. Mucha gente está congregada en las iglesias, van a la iglesia porque realmente se han encontrado con una necesidad y se han dado cuenta que Jesucristo es el único que puede ayudarles. Y eso es verdad, hermano. Nadie puede hacer las cosas que Dios puede hacer en nosotros. Cuando el hombre le pone fin a su límite, es allí cuando entra la acción de Dios. Porque yo quiero decirle que mientras tú te estás ocupando de aquella carga, de aquella circunstancia, mientras tú estás creyendo en sí mismo, Dios te deja a un lado. Pero si tú vienes y le dices: Señor, yo ya no puedo con esta carga. Señor, yo quiero ser un cristiano por agradecimiento. Yo quiero ser un cristiano, un seguidor suyo por amor, no por interés de nada. Total, si este cuerpo se termina y tú me regalas la salvación, Señor, eso es lo más precioso. Eso es lo más lindo que yo puedo recibir en mi vida, podemos decir, porque eso es lo más importante, hermano. Fíjate que a veces, si alguien está pasando un momento de una enfermedad terminal, va a la iglesia porque le han dicho, y realmente es así, que Dios es el único que lo puede ayudar. Dios lo sana. Si para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué pasa? Esta persona, una vez sanada, se vuelve al mundo nuevamente y se pierde. Se muere y se va al infierno. ¿Qué será mejor? Lo mejor es decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero esa salvación. Yo quiero que tú me recibas como tu hijo. Yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador de mi alma. Cuando tú haces eso, tú vas a poder entender que Jesús está para brindarte toda la protección, todo el apoyo de cualquier índole que sea por enfermedad o por la economía. Hay mucha gente que
su economía se deterioró, o hay problemas, hay luchas, ¿verdad? Y empiezan a clamar a Dios y no les queda otra oportunidad más que poder levantar los ojos al cielo y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor, cuando mira un corazón humillado, Él dice que actúa a favor de la persona, porque un corazón altivo Él lo ve de largo, pero una persona que se acerca a Dios con un corazón humilde, humillado. Pero el problema está que esta persona, una vez que solucionó su necesidad, se perdió, se fue al mundo y se fue pereció y se fue al infierno. Hermanos, ¿qué gracia es esa? Si para el Señor lo más importante es que usted se salve, porque aquí todo queda, los bienes terrenales, las mansiones, los vehículos, los dineros en los bancos, ahí se quedan. Pero tu alma, que es lo más importante, es lo que tú realmente tienes que pensar. Es lo que tú tienes que pensar. El Señor está contigo. El Señor está para auxiliarte. Pero no lo hagas por eso. Hazlo porque sientes que el Señor se merece seguirle por amor. Seguirle por convicción de que Él es nuestro Criador, Él es el que nos hizo a nosotros mismos, ¿verdad? Y Él es el que se merece la honra y la gloria. No debemos de ignorar las maravillas que Él ha hecho. Eso nos va a hacer caminar, avanzar. El salmista David le decía a su alma: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Fíjense que él platicaba con su alma. El salmista David platicaba con su alma y le decía a su alma que no olvidara los beneficios que Dios había hecho en su vida. Hermanos, nuestra alma solamente quiere darle de comer a la carne. El alma quiere solamente andar en la vanagloria, en la vanidad. Pero el Señor, a través de tu Santo Espíritu, está diciendo esta tarde que el Espíritu que está en nosotros le demos a Él la potestad, los dejemos gobernar del Espíritu nosotros, del Espíritu Santo, porque va a haber un momento que el Espíritu Santo se va a entristecer y va a dejar solo y vacía la casa. Dice que cuando la casa queda vacía, dice que entran 7 demonios más. Y ya después la postrer situación de la persona llega a ser peor que la anterior, ¿verdad? Mejor es que le entreguemos nuestro corazón al Señor, que le demos a Él todas nuestras fuerzas, alma, vida y corazón, como dicen, cuerpo, alma y espíritu. Somos cuerpo tripartito y tenemos que entregarlos al Señor tripartitamente. No solo andar en el cuerpo o no solo andar en el alma, sino que tripartitamente sumergirnos totalmente. Cuando el Señor nos lleva a las aguas bautismales, que tenemos que sumergirlos totalmente, eso significa el bautizo, sumergirnos totalmente en nuestro cuerpo en las aguas,
Así tenemos que sumergirnos nosotros, ¿verdad? Y no andar allá solo por, o ir a la iglesia solo porque digan fulano o fulana siempre va, aunque sea los domingos, pero siempre va. No, hermano. Una cosa es que nosotros le estemos siendo vistos por las personas, y otra cosa es que nosotros seamos personas que estamos interesados en agradar a Dios y no a los hombres. No importa lo que el hombre diga, lo importante es qué es lo que diga Dios, para que de esa manera usted agrade el corazón de Dios y pueda darle el calificativo agradable, Señor. Hermano, es triste, aquel día va a ser triste cuando muchas personas queden descalificadas por su indiferencia con Dios. Ganémonos ese viaje, hermanos. Yo le insisto esta hermosa tarde, ganémonos el viaje de irnos con el Señor. No pongamos tanto la mirada en tantas cosas de esta tierra. Hay que trabajar, sí, no hay que estar ahí con los brazos cruzados, colgados en una hamaca, porque ahí no nos va a llegar la bendición. La bendición llega trabajando y orando, trabajando y llevando el trabajo a la obra del Señor. Y de esa manera Dios mira nuestro esfuerzo. Entre más tú te esfuerces en el Señor más en alto te levanta. Entre más esfuerzo hagas para comunicarte con Dios, Él mira tu esfuerzo y te honra. Te mira, por ejemplo, al ciego Bartimeo, que hablaba el hermano Becker el día lunes, muy bonita su intersección, estuvo muy precioso el culto de lunes, culto de oración y sanidad, eso estuvo maravilloso. Con esa experiencia del ciego Bartimeo, él iba con una necesidad, pero ese hombre clamaba a Dios a gritos y le impedían sus gritos, se los querían callarlo, querían estorbarle a él su acercamiento a Dios. Pero ese hombre tenía tanta necesidad que no le importaban los obstáculos que se le pusieron en el camino. Se le atravesaban como se le atravesaran, para él no le importó hasta que lo logró. ¿Cuántos de nosotros estaremos batallando con tantos estorbos que nos atraviesan en el camino? Yo creo que mucha gente ha sido estorbada en las iglesias, porque en las iglesias, todas las iglesias, llámense como se llamen, hay gente que está puesta para eso. Existe la cizaña y existe el trigo en las iglesias. La cizaña está para estorbar, para servir de estorbo al pueblo que va a ser salvo, porque eso es un material o es un instrumento que el diablo tiene ahí, y no se puede hacer nada con ese tipo de gente, porque la Biblia nos ha aconsejado que esa gente hay que dejarla ahí. Dice que el trigo se parece con la cizaña. La cizaña se parece con el trigo, perdón. Y es peligroso que por arrancar la cizaña se arranque el trigo. Entonces déjala que crezcan iguales. Se parecen mucho la del trigo y la cizaña. La diferencia que tiene el trigo con la cizaña es que la cizaña no da fruto y el trigo sí. La cizaña en la iglesia ahí está toda una vida, ahí están permanentes, son más puntuales que cualquiera en su asistencia, pero no dan fruto, solo están ahí viendo a ver cómo estorban, viendo a ver a quién trincan ahí, a quién dejan, a quién le arruinan su paso.
Hermano, pero usted tiene que entender, tiene que visualizar que eso tiene que existir allí en la iglesia porque nosotros, Dios ya nos avisó, ya nos advirtió que ahí va a estar la cizaña. Y muchas veces la cizaña sirve para hacernos crecer, hermano. Ahí es donde se sabe quién es maduro y quién es inmaduro. Ahí se sabe si usted dejó de ser orgulloso o sigue siendo orgulloso, porque la cizaña a uno lo tantea. Porque el diablo siempre sirve como de mandadero, sirve de instrumento siempre para que el pueblo de Dios avance, el pueblo de Dios camine hacia el blanco perfecto que es Cristo. Así como caminaron los reyes magos buscando a donde estaba el niño que había nacido. Ellos se guiaron por una estrella hasta que llegaron donde estaba el niño. Perseveraron en sus camellos hasta que llegaron. ¿Cree usted que usted también no puede avanzar, hermano? ¿Cree usted que usted también puede llegar a ser un cristiano que admirado por Dios, un cristiano que se convierta no en seguidor de Cristo, sino que en su discípulo? ¿Verdad? En su discípulo, porque el discípulo es aquel que aprende, aquel que se esmera por graduarse. Un discípulo es un alumno, es una persona que está aprendiendo toda la vida, una persona que tiene obsesión por saber, por darse cuenta de cómo conocer los misterios de Dios. Esa es la persona que se le puede llamar un discípulo. Por eso el Señor decía, el que guarda mi palabra es aquel que se convierte en mi discípulo. Mientras tanto, es multitud. Es aquella multitud que camina, viendo a ver qué pasa, viendo a ver qué favor consigue, viendo a ver qué sucedió allá por Samaria, qué sucedió allá por donde vivía Zaqueo, viendo a ver qué sucedió allá por donde vivía Bartimeo. Hermanos, las experiencias siempre fueron pocas. Dios hizo más, o sea, era más la multitud que lo perseguía que los milagros que sucedían en algunas veces, porque en los milagros los recibía la gente que habían creído en el Señor. El tiempo se nos acabó, hermanos, gracias a Dios por este momento especial, ¿verdad?, que Dios nos ha regalado. Quiero darle gracias a Dios esta tarde. Padre, te doy gracias porque tú me has concedido esta tarde, Señor, estar contigo, por el yo ser transmitidor, ser portador de tu palabra, mi Dios. No es fácil, Señor, sabemos que es una responsabilidad grande la que tú nos has delegado, mi Dios, pero con tu ayuda y con la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, lo logramos. Y muchas gracias, Señor, por los oyentes, por los que estuvieron pendientes de este programa, Señor. Te agradezco por ellos y que esta palabra haya sido de bendición para muchos de los que estuvieron hoy presentes en sus hogares viendo el programa, Señor, de esta tarde. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo, y amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga y hasta la próxima, si Dios lo permite.